Vale, mi nombre es Jesús, ¿vale? Y voy a hablarles hoy de Weebly, ¿vale? Es un framework open source que desarrollamos en Inditex, ¿vale? Para la colaboración visual en tiempo real. Este es un poquillo lo que vamos a ver, ¿vale? Son 8 puntos bastante rápidos que voy a intentar ir con ellos para enfocarnos un poco en la demo del punto final, ¿vale? Que es un poquillo más lo interesante, ¿vale? Vamos a hablar primero un poquillo de lo que es Inditex, ¿vale? Bueno, son esas 8 marcas que conocéis, que seguro la veis en la calle, ¿vale? Desde el año 75 hasta la última que se formó en el Sarajón en el 2003, ¿vale? Y como Inditex lo que aspiramos es a crear emociones uniendo imagen, diseño y tecnología. Es una parte de la inspiración que tenemos dentro de la casa, ¿vale? Y es lo que nos inspira a mostrar lo que tenemos hoy en día, ¿vale? Que es Weebly, que es lo que vamos a ver ahora. Hablando un poco de los antecedentes de Weebly como tal, ¿vale? Dentro de la iniciativa de modernización que teníamos en la casa para integrar toda lo que es la plataforma de productos, se identificaron varias necesidades donde sistemas visuales, particularmente aprovechando que son digitales, pues tener colaboración también en tiempo real era interesante. Uno de esos primeros proyectos, ¿vale? Eran los moodboard o tableros de inspiración, ¿vale? El moodboard es una manera de trabajo que usan el equipo de diseño, ¿vale? Donde todo lo que son las campañas de diseño, pues lo tienen como en un tablero de inspiración para tener esas ideas de cómo se vaya la campaña, pueden ir cambiándolas y puliéndolas, ¿vale? Y eso al final es lo que es Weebly, ¿vale? El primer MVP de esto lo desarrollamos hace ya... Bueno, se desarrolló, yo en ese primer MVP no participé, o Weebly no participó, ¿vale? Se desarrolló usando una librería de pago, ¿vale? Que no la voy a nombrar aquí, ¿vale? No es que sea mala ni nada por el estilo, pero lo que eran las necesidades internas del producto se quedó un poco, de las necesidades del proceso se quedó un poco corta, ¿vale? El equipo de desarrollo, la experiencia no fue la mejor, ¿vale? Y era complicado extenderla, la herramienta, ¿vale? Entonces nos replanteamos el modelo por completo, ¿vale? Ahí es donde nace Weebly, ¿vale? Como tal. Y claro, al inicio lo que evaluamos es cómo vamos a empezar a trabajar o cómo vamos a empezar a desarrollar todo este producto, ¿vale? La idea era justamente, teníamos la necesidad de desarrollar aplicaciones, obviamente colaborativas en tiempo real, sobre un canvas de HTML5, ¿vale? Es una tarea que no es tampoco la más sencilla sobre lo que es la parte del dominio web, ¿vale? Básicamente los 4 problemas así importantes que hay que resolver son, primero, la sincronización del estado. Al final cada cliente tiene un estado de lo que va haciendo en su pantalla y hay que de alguna manera compartirlo entre todos los clientes que están en dicha sala, ¿vale? Conocíamos todo lo que eran las transformaciones operacionales, que es un modelo, básicamente es un algoritmo que te permite todos los cambios, pues, mergearlos, ¿vale? Tú tienes el control de ese mergeo y al final tienes un punto central vamos a decir, de fallo, porque todos esos eventos se centralizan en un servidor y es el servidor que se encarga de definir cómo se van a mergear, ¿vale? Nos preguntamos si existe alguna otra alternativa. Tenemos todo lo que es la parte del renderizado visual en el Canvas. Canvas tiene un API que te da que es nativo, pero es bastante, de entrada es bastante más complejo. Entonces nos preguntamos también si existen algún tipo de abstracciones sobre el Canvas para poder trabajar con ellas de una manera más amigable de cara al desarrollo, ¿vale? Y después, parte de todo esto también es todo lo que es la gestión de las interacciones de este tipo de aplicaciones. Al final son aplicaciones que tienen mucha interacción del usuario con la aplicación, ¿vale? Y no solo es lo normal que tenemos con el web, que es scroll o hacer cosillas, sino que tenemos zoom, paneo, obviamente pintamos elementos en el canvas y tenemos que gestionarlos, transformaciones de los dichos elementos para escalarlos o cambiarlos de tamaño, ¿vale? Y finalmente también un punto importante es la parte de feedback o presencia, es decir, como un usuario al final tenemos una aplicación colaborativa, pues nos interesa saber qué está haciendo otras personas mientras nosotros también interactuamos con el canvas, ¿vale? Ahí es donde tomamos la decisión de desarrollar esto de cero, ¿vale? A esta solución que denominamos Weebly, ¿vale? E intentamos desde el primer día que fuera open source, ¿vale? Básicamente lo que hacemos con Weebly, ¿vale? Primero que nada es una librería headless, es decir, no opina sobre el framework con el que uses. Puedes usarla React, puedes usarla con Vue, puedes usarla con cualquiera, ¿vale? Es totalmente agnóstica.
Entregamos lo que es un conjunto de abstracciones, ¿vale? Para simplificar obviamente la experiencia de desarrollo del equipo, ¿vale? Orientado a aplicaciones de tipo whiteboard o canvas infinito, ¿vale? Permitimos centrar la idea de justamente al entregar todas estas funcionalidades es que todo lo que son los retos técnicos de este tipo de soluciones pues intentamos de alguna manera entregarlas masticadas para que puedan el equipo centrarse en lo que es el desarrollo per se de la funcionalidad del producto, ¿vale? Por lo tanto, el usuario, en este caso el equipo de desarrollo o el producto que quiera desarrollar algo sobre Weebly tiene total control sobre la interfaz del usuario. Básicamente nosotros lo que damos es un conjunto de herramientas. Nuestra propuesta de valor y los principios que usamos para el diseño y el desarrollo de la librería, ¿vale? Como lo comentaba, damos las abstracciones que las vamos a ver más adelante y tenemos estos 4 pilares que eran como quien dice nuestro norte a la hora del desarrollo. Habría que proveer un modelo que fuera fácil de gestionar a todo el end-to-end de la sincronización del estado, ¿vale? También teníamos que proveer la implementación para el renderizado del canvas, porque era parte fundamental ver lo que estás de alguna manera compartiendo en ese estado. Pulir y mejorar la experiencia del desarrollo desde el inicio, ¿vale? Que no fuera nada, ¿cómo se llama?, bloqueante, tener que extender o hacer algún tipo de abstracciones sobre lo que entrega ya Weebly por defecto, ¿vale? Justamente con esa arquitectura, ¿vale? Entonces la idea era que los equipos de desarrollo se enfocaran en el producto, en este caso el equipo de inspiración, que es el equipo de los moodboards, se enfocaran en resolver el problema de su migración de la anterior a esta nueva herramienta, ¿vale? Sin necesidad de estar pensando en todo lo que implica esto. Que no es solo la parte, ya lo vamos a ver, no es solo la parte de front y todo lo que estamos viendo, sino que también hay una parte de back que es importante. Arquitecturizamos la librería en varios paquetes, ¿vale? El paquete SDK principal, un paquete de tipado para TypeScript, ¿vale? Tenemos múltiples stores que ya veremos qué son, ¿vale? Básicamente son los que gestionan el estado. Por defecto tenemos uno sobre WebSockets, que es uno de los transportes más básicos, ¿vale? Tenemos uno que es el que usamos en la casa, que va sobre el PubSub de Azure, ¿vale? Y tenemos uno que le denominamos standalone, que lo explicaré un poco más adelante, ¿vale? Esto se puede extender a otro tipo de stores, por ejemplo, WebRTC también puedes tener un store para él, ¿vale? Por ejemplo, he visto soluciones que puedes usar también, por ejemplo, los objetos durables en Cloudflare para poder sostener el estado con esto, ¿vale? Puedes implementarlos a lo que decidas, ¿vale? Después tienes los renderers, ¿vale? Que son los que gestionan, bueno, en realidad son los que reconcilian y gestionan el estado del modelo, ¿vale? Y se encargan de justamente mantener la pantalla actualizada en todos los clientes, ¿vale? Y finalmente, como dentro de casa usamos React para todo lo que es el stack tecnológico a nivel de frontal, pues entregamos un paquete con proveedores y componentes de utilidades para integrarlo más rápidamente con React, ¿vale? En el gráfico, ahí lo que tenéis el detalle más o menos de todo lo que implica la UI, que es la parte del usuario. Está el SDK con el TypeScript, tenéis el core dentro del paquete, que es el que se encarga de orquestar el resto de las abstracciones, los nodos, las acciones, los stores, que ya los he nombrado varias veces, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene su área o su dominio para aplicar en cada una de las capas que tenemos. El canvas para el renderizado, el real time como capa de transporte de los eventos, ¿vale? Y la gestión del estado, obviamente ese estado que queremos que siempre esté reconciliado y totalmente estable entre todos los clientes, ¿vale? El modelo es muy simple, ¿vale? De hecho está basado en el modelo de componentes de React, ¿vale? No tiene mucha... El modelo que veis arriba es lo que se guarda normalmente en un documento de Weebly, ¿vale? Y el de abajo simplemente es la definición de un nodo, que es muy simple. Una llave única para identificarlos, como se hace en React normalmente si lo trabajáis, ¿vale? El tipo de nodo que es, un mapa de propiedades o props, que son las propiedades del nodo. Ahí es donde guardamos, por ejemplo, posición, tamaño, borde, color. Dependiendo, obviamente, del nodo que vayas a tener, pues tendrás un variopinto de esquemas sobre esa propiedad, ¿vale? Y finalmente lo que es la extensión, que es dentro de esas props puedes tener una prop muy particular, que son los children, ¿vale? Que es lo que te permite de alguna manera componer esto y que sea extensible, ¿vale? Es muy importante, sonará trivial, pero bueno, la idea es que en el modelo obviamente no puedes incluirse nunca información pesada, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero tener una imagen, no voy a meter una imagen ahí en base 64. O sea, lo que hago es poner una URL para que asíncronamente sea más sencillo mandarla. Si no, el modelo crece
y puede tener penalización a la hora de obviamente segmentarlo, enviarlo por el canal, por transporte, y también a la hora de los clientes sincronizarlos, pues es más trabajo que tiene que hacer, ¿vale? La infraestructura, como les dije, es una infraestructura básica de cliente-servidor, ¿vale? El caso del cliente es el que se encarga de toda la renderización en el canvas, porque es obviamente el que corre en el navegador, ¿vale? Se encarga también, cada cliente tiene un modelo local de ese estado, de ese room, ¿vale? Él se encarga simplemente, cada vez que el usuario hace un cambio, se encarga de actualizarlo. Y después está el store, que también corre en cliente y en servidor, ¿vale? Que es el que se encarga de cada vez que haces un cambio en ese estado, en ese modelo local, enviar un delta, ¿vale? No se envía el estado completo, obviamente, se envía un delta de ese estado al servidor. A mayores también están los eventos de presencia, es decir, todo lo que son los eventos de cursor, qué usuario está conectado, todo este tipo de eventos que no queremos persistir en el modelo, ¿vale? Pero son interesantes compartirlos. Quedan también enviados por el cliente. Y en el servidor, para el caso particularmente de Azure PubSub, no todos los proveedores pueden funcionar igual, aunque entre comillas el modelo es bastante parecido para todos los proveedores, ¿vale? Primero que nada, persiste el estado. Al final el servidor es el que tiene de alguna manera acceso a alguna base de datos, blob, storage o cualquier sitio donde quieras persistir ese modelo JSON, llámese por cada cambio, cada 5 segundos, etcétera, ¿vale? Y después, obviamente, también los eventos que se envían del cliente se envían al servidor. Bueno, en este caso, si usamos el PubSub, se envían al PubSub, el servidor los lee y de alguna manera también los retransmite al resto de los clientes. No hay una comunicación directa cliente-cliente, al menos en el modelo que tenemos al día de hoy. Vale. El stack tecnológico. Dentro vamos a decir, tenemos dos importantes librerías que usamos para la parte, primero, Comba, ¿vale? Que la usamos, que es justamente la abstracción sobre el canvas, ¿vale? Evaluamos varias alternativas como Fabric o Pixie, ¿vale? Al final nos quedamos con Comba porque primero era una de las más consolidadas. Pixie, si bien también es bastante consolidada, está un poco más orientada al desarrollo 2D de juegos, ¿vale? A pesar de que te da todas las primitivas también para pintar en el canvas, ¿vale? Pero no, la manera de trabajar es un chip bastante diferente, ¿vale? Y después tenemos a YJS, que es la librería que nos permite hacer toda esta parte de sincronización, ¿vale? Que justamente es la alternativa a las operaciones transaccionales que comentábamos al principio. Se basa en un algoritmo que se llama CRDT, ¿vale? Que no es más que el acrónimo para Conflict Free Replicated Data Type, ¿vale? Es una técnica básicamente que lo que hace, es una técnica matemática, de hecho, un algoritmo matemático, bueno, como casi todo, ¿vale? Que lo que hace es que calcula por cada cambio un delta único, ¿vale? De manera que el cliente lo pueda mergear sin necesidad de depender de cambios de otros clientes, ¿vale? ¿Por qué esto y no operacional? Bueno, operacional primero que nada tenía lo que comenta antes, ese primer punto de fallo a nivel del servidor único que tienes que tener, ¿vale? En el caso de YJS puedes llegar a compartir ese documento cliente a cliente sin necesidad de sincronizarlos en un solo servidor, ¿vale? Es más tolerante a que la data se pueda corromper en redes lentas o que en las redes lentas te lleguen los cambios más segregados, ¿vale? Normalmente cuando haces operacional los cambios son completos y tú te encargas de hacer todo. Aquí lo hace básicamente el algoritmo, lo hace todo por nosotros. Nosotros no tenemos que pensar. La única diferencia a la hora de trabajar es que no trabajas con un modelo JSON puro que envías, sino que trabajas con un modelo en memoria con unas abstracciones, solo con 3 abstracciones, las básicas normales, texto, mapas y arreglos, ¿vale? Que son los que te permiten construir básicamente todo. Nombré abstracciones como varias veces. Estas son las 4 que introducimos, ¿vale? Los nodos, las acciones, plugins, que es una manera de extender funcionalidad transversal. Y después tenemos los store y los renderers, ¿vale? Los nodos son obviamente la abstracción más, vamos a decir, principal, que es la que nos permite definir cómo van a ser esos elementos que vamos a ver, que el usuario va a ver en la pantalla. Rectángulos, elipses, trazados, líneas, polígonos, estrellas. Estos son los bases, vamos a decir, son los core con los que puedes de alguna manera después construir cosas más complejas, ¿vale? De hecho, en el ejemplo veremos una un poco más simple, pero también usando justamente composición.
media como imágenes y videos, contenido, en este caso texto. Al día de hoy solo tenemos texto simple, no tenemos texto rico, al menos en lo que soportamos en la librería, ¿vale? Todo lo que implica estructuras, particularmente las dos últimas son las que nos interesan, que son los que se llaman frames y grupos, ¿vale? Frames no es más que un canvas en un canvas o de una manera de tener áreas totalmente aisladas del resto de las áreas, ¿vale? Y grupos, ya lo dice la propia palabra, agrupar nodos para poder jerarquizar de una manera más sencilla. Y después tenemos herramientas, por ejemplo, también como colaborativas, en este caso comentarios. Puedes poner comentarios también como estilo de nodo y todo eso lo gestiona la librería, ¿vale? Las acciones, como bien lo dice la palabra, la idea es gestionar todo lo que es las interacciones. Al final son una definición opinionada de una pequeña máquina de estado, ¿vale? Que te permite gestionar todo lo que son las interacciones. Damos una cantidad de ellas también ya, vamos a decir, masticadas, que pueden ser extensibles o tuneadas a niveles open source como necesitéis. Por ejemplo, todo lo que es la selección, el paneo, borrado, la gestión del zoom, hay acciones. Si el usuario quiere hacer zoom out, zoom in o hacer zoom sobre un set de elementos, pues todo para eso son acciones, ¿vale? La idea de las acciones es que sea para ti sencillo pensar en cómo el usuario hace cada paso y cómo tú reaccionas a cada paso. Por eso usamos una simple máquina de estado dentro de cada una de ellas, ¿vale? Después, obviamente, lo que es la creación. Cada vez que yo quiero agregar algo al canvas, pues también es una acción. Tenemos herramientas, por ejemplo, como alinear. Yo puedo seleccionar varios nodos y quiero alinearlos vertical, horizontalmente. Todo eso son acciones, ¿vale? Puedes hacerlo lo que quieras con ellas, ¿vale? La idea es que es el punto de entrada del usuario para poder gestionar el canvas, ¿vale? Y los plugins al final es también una manera de extender, pero pensar que con ellos no vamos a tocar la interfaz de usuario. Simplemente es como una manera, bien sea o de agrupar funcionalidades o de extender funcionalidades que tocan varias partes de la aplicación. Un ejemplo, tenemos un plugin, por ejemplo, para todo lo que es la gestión de zoom. Entonces, ese plugin te da las funciones básicas de zoom in, zoom out, zoom a un grupo, etc. Tú después construyes una acción para poder llamar al plugin, por ejemplo, ¿vale? Tenemos un plugin interesante que también es el de, por ejemplo, el de alineado y ajuste, ¿vale? El de snapping, que te permite pintar líneas, o sea, cuando tú acercas un nodo a otro, te muestra unas líneas de ayuda para saber que están alineados o no y te hace lo que llaman un snapping, es decir, algo como un movimiento magnético hacia la línea, ¿vale? Como cualquier otro, tenemos gestión, por ejemplo, de menú contextuales, que son ya cosillas más de todo el mundo web y de todo lo que implica la interacción con él, drag and drop, copia y pegado, que también suena sencillo, pero tal como están los navegadores con las APIs, es también un tema a gestionar bastante completo, ¿vale? Y, por ejemplo, temas de presencia, todo lo que es, por ejemplo, pintar en la aplicación cuáles usuarios están conectados o los cursores cuando se mueven, pues es un plugin que lo gestiona, ¿vale? Porque no hay interacción con el usuario, al final es todo lo que me llega del servidor y yo simplemente pinto en pantalla, ¿vale? Y finalmente la última abstracción importante es que es el store, ¿vale? Que al final es el cerebro de todo esto. Es el que se encarga de justamente gestionar ese estado compartido, tanto el cliente como el servidor, ¿vale? Resuelven básicamente esos 4 puntos importantes de todo lo que es esta arquitectura en tiempo real, que son la sincronización entre clientes de ese estado, la persistencia, la presencia de los eventos, ¿vale? Y la conectividad, porque al final sin conectividad esto no tampoco funciona, ¿vale? Entonces hay un transporte que es la conectividad y después todo lo que son la sincronización tanto del modelo como la presencia se envía a través de ese transporte y finalmente es el servidor quien lo persiste en un sitio de manera que podamos recuperar el trabajo más adelante, ¿vale? Y con eso termino la presentación, ¿vale? Bueno, la presentación gráfica. Ahí tenéis el repo y la docu, ¿vale? Un like se agradece en el repo, sí, obviamente si os mola, ¿vale? Y os presento por aquí, bueno, el caso de uso que es lo interesante, ¿vale? Yo tengo por aquí ya un room más o menos creado con cosillas, ¿vale? Aunque primero os voy a mostrar, por ejemplo, dentro de casa, bueno, tenemos la aplicación que os comentaba de inspiración. Este es un caso de uso un poco más real, ¿vale? Donde justamente está, como lo veis, es para lo que se usa Weebly, ¿vale? Tenemos como que cada uno de esos cuadrados que son frames dentro, ahorita lo veremos, son donde los usuarios pues ordenan todo lo que van haciendo, ordenan las distintas cosillas y esto obviamente son varios diseñadores a la vez que están compartiendo y haciendo toda la gestión dentro de la herramienta, ¿vale?
Como veis es muy, si habéis usado, ¿cómo se llama? Figma, Canva, cualquiera, es prácticamente lo mismo. Tienes una barra de nodos que puedes ir creando. No me voy a explayar ahorita en cada uno de ellos, ¿vale? Pero bueno, cada uno puedes hacer lo que quieras, puedes crear líneas, puedes crear rectángulos, ¿vale? Imágenes, el flujo de las imágenes se suben primero y después puedes tener de alguna manera agregarlas al canvas, ¿vale? Yo puedo agregar cualquiera de estas donde quiera, ¿vale? Tengo texto, ¿vale? Se me fue un extra. Y después herramientas más particulares, como les dije, puedes cargar videos. Esta es una herramienta que tenemos simplemente para ejemplificar la extensibilidad, ¿vale? Es como lo que visteis antes de estos cuadritos de Pantone, pues bueno, al final es un elemento que construyó la aplicación con la librería. Un rectángulo con un texto y lo construye la aplicación a las necesidades, ¿vale? Tenemos el comentario, el frame, ¿vale? Que os comentaba, que no es más que un canvas en canvas, es decir, yo puedo agregar elementos aquí y yo sé, este elemento va para donde sea. Es muy similar a lo que tiene Figma, ¿vale? Figma tiene algo muy parecido. Y justamente los usamos, bueno, los chicos de Inspiración, por ejemplo, lo usan, que ellos cuando tienen esa pantalla que os mostré con todos esos frames puestos, ellos, por ejemplo, lo imprimen en servidor y generan un PDF con cada una de esas pantallas, con cada uno de esos frames en una hoja del PDF, y eso es lo que, por ejemplo, comparten con colegas o ya puede ser un entregable a alguien de ellos a nivel productivo, etcétera, ¿vale? Son cosillas que hacen. De hecho, yo aquí tengo muchos ejemplos, pero no bueno, lo que les dije, una cuadrícula, esto por ejemplo es un plugin, ¿vale? Una cuadrícula de referencia como tienes en cualquier otra aplicación que puedes hacerla con líneas, puedo venir aquí y decirle que en líneas sean puntos, puedo cambiar los colores, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Tengo control sobre todo. ¿Qué otra cosilla es interesante? Bueno, tengo aquí, bueno, no sé, esto es un ejemplo muy diferente al que visteis antes de Inspiración, ¿vale? De hecho, este ejemplo es un poco parecido también porque intentamos simular lo que es Canva, ¿vale? Que tiene múltiples páginas, ¿vale? Como si pudiera hacer también un slideshow, como si hiciera una presentación, que de hecho es la que visteis, por ejemplo, ¿vale? Esta presentación que visteis por aquí, si yo le doy escape aquí, al final lo monté con esto, ¿vale? Entonces tienes aquí todas las slides con sus nodos. Yo puedo ir a cualquiera de ellas, por ejemplo, si quisiera él cambia la página, carga todos los assets, puedo editarla, seguir y podría colaborar también con otra persona. Pensar que es como si fuera un PowerPoint colaborativo, ¿vale? Y lo voy a hacer con esto porque es más interesante. Voy a ver si lo dejo por ahí. Vale. Yo pudiese también, por ejemplo, la exportación es un punto importante, lo comento un poco importante porque exportación puedes decidir hacerla tanto en cliente como en servidor. Exportación me refiero si yo quisiera, por ejemplo, una sección, lo que llaman un bounding box, ¿vale? del canvas, que quisiera exportarlo a una imagen, lo puedo hacer en cliente o en servidor. Las dos, en cliente el problema que tienes es que depende del API que escojas, hay APIs que son síncronos o APIs que son asíncronos, por lo tanto bloqueas el hilo si usas los síncronos de mala manera, ¿vale? Y también hay unos límites, como no tienes control en el cliente de la capacidad de la máquina de cada usuario, el Canvas tiene un límite de tamaño. Lo vivimos en carne propia, una de las necesidades justamente del equipo de Inspiración tenían Canvas gigantesco, que a la hora de exportarlo intentaban hacer en cliente imágenes de 20.000 píxeles por 10.000 o 12.000. Y eso era, claro, se me guinda mi máquina, vale. Entonces lo que hacemos es, justamente ahí es donde entra al rescate ese store que vimos antes, standalone, ¿vale? Es un store que simplemente lo puedes, por ejemplo, en el servidor, instancias una instancia de Weebly con ese store. Ese store, todo lo que es la parte colaborativa la tiene capada, entre comillas, ¿vale? Y lo que hace es que te cargas un run en él y puedes con él generar imágenes en servidor, ¿vale? Y en servidor también puedes hacer cosillas como, por ejemplo, tiling de las imágenes. Es decir, recortas, si quieres hacer de verdad una imagen de 20.000 por 12.000 píxeles o lo que sea por necesidad, pues puedes generar imágenes de 1920 por 1080 y después unirlas al final, ¿vale? Entonces es un poco más performante también en ese aspecto.
Creo que de eso, a ver, yo esto no se me escapa así mucho más. Tenía unos ejemplillos también, porque hemos también intentado, con toda la ola de la IA también, hacer cosillas con la IA, ¿vale? De hecho, tenemos ahorita dos, a modo de ejemplo, ¿vale? Tenemos dos workflows dentro de esto que nos permiten hacer agénticamente dos tareas, entre comillas, importantes, más que todo por el caso de uso. Primero, generación o edición de imágenes con la IA, ¿vale? Y después desarrollamos hace poco también un MCP para poder controlar también el run con la IA, ¿vale? Como al final tenemos un modelo, pues con la IA podemos dar un MCP bastante básico para que nativamente mutar el modelo y te permita hacer cosillas desde tonterías como crear un cuadrado muy simple a cosillas un poco más chungas como por ejemplo alinear. Si bien tenemos una herramienta de alineado que puede ser muy simple para alinear vertical o horizontal, imaginaros este run que os mostré aquí, ¿vale? Donde el usuario no empieza a trabajar tan ordenadamente como esto, sino que empieza a tirar cuadraditos de eso por todos lados. Pero al final de trabajar hay que dejarlos ordenados en un grid. Pues ahí la IA te permite, tú seleccionas los nodos que quieres, lo vamos a hacer ahora, seleccionas los nodos y te los ordena de esa manera como tú le pidas, ¿vale? Yo tengo aquí unos casillos de ejemplo, ¿vale? Creo que lo tengo en otra ventana, un segundillo. En otro navegador por aquí, si lo consigo. Aquí, no. Lo tengo duplicado. Lo tengo duplicado. Bueno, esta es la documentación, vale. Un segundillo. Vale. Voy a empezar con la creación de imágenes, ¿vale? Que no es hacerla bastante rápido, ¿vale? Yo tengo aquí un prompt más o menos preparado, ¿vale? Sí es cierto que el prompt viene un poco ya más pulido por mi parte, pero bueno, puedes empezar como simplemente una frase muy chorra como quiero ver una modelo con un vestido de tal manera, ¿vale? Luego le di un poquillo más de chicha a esto. Dame un segundillo. Que el zoom... Ya. Voy a borrar este. La resolución no me está ayudando con esto. Y lo que tenemos es un pequeño workflow, ¿vale? Un workflow con un loop agéntico de planificación, ejecución y resumen, ¿vale? Ahí es lo que estás analizando el modelo, ¿vale? Para este ejemplo usamos NanoBanana, ¿vale? Ahí te da más o menos un resumen de lo que va a hacer y te pide si quieres hacer esto o quieres cambiar algo. Te da sugerencias, por ejemplo, que si cambia la pose del modelo o ponle otro estilo de prenda, etc. ¿Vale? Yo lo voy a mandar a ejecutar, ¿vale? Él se encarga de ejecutar la imagen y después yo la imagen puedo agregarla al Canva. Puedes hacer que también se agregue automáticamente. Todo es, factible, pero... Ahí ya lo terminó, está dando el resumen, ¿vale? Y simplemente te entrega algo como esto, ¿vale? Que yo la puedo agarrar aquí, hacer drag and drop, ¿vale? Y ahí tengo la pequeña imagen, ¿vale? Y sobre esto puedo hacer cosillas como que si no me gustó el color de la modelo o quiero quitarle la cartera, por ejemplo, le puedo pedir también lo mismo. Bueno, yo de hecho puedo agarrar esta imagen, la misma, voy a decir aquí a tacharla como prompt, ¿vale? Le digo... A ver si mi res lo entiende como red. Bueno. Yo lo voy a dar a ejecutar. Ahí me especificó al final el color, a pesar de que no le dije un color específico, yo puedo seguir iterando, ¿vale? Y cambiar el plan cuantas veces quiera hasta que me quede uno
acorde a lo que yo, a lo que yo quería. Vale. Y voy a agarrar de aquí, de aquí al final. Vale. Y ahí están las dos imágenes, ¿vale? Que no tiene... Ese es uno de los casos de uso, ¿vale? Yo puedo seguir, de hecho puedo hacer cosillas, no sé si cómo voy de tiempo, pero puedo intentar hacer ahorita si queréis. Por ejemplo, yo puedo agarrar también las herramientas, por ejemplo, los círculos, las líneas, y darle instrucciones dentro del propio Canvas, generar una imagen con todas esas instrucciones y decirle a la IA, por ejemplo, sigue las instrucciones de la imagen y dame el resultado. Y debería de hacer, ahorita lo podemos intentar. Voy a hacerles el otro caso, porque esto es toda la parte de la generación de imágenes, ¿vale? El otro caso, por ejemplo, que os comentaba del MSP, de Weebly. Yo, por ejemplo, tengo estos 3 frames que tengo por aquí tirados, ¿vale? Los voy a seleccionar. Yo los agrego como referencia y le digo... En ese caso, bueno, no sé si lo visteis antes, pero cuando saltaba el workflow, lo dice, creo que por aquí arriba puedo usar uno. Uso la generación de imágenes o edición, ¿vale? Ahorita el orquestador que tenemos pues detecta que lo que quieres es una edición del cuarto. Justamente llama al MSP, que lo veis ahí. Ahorita lo que hizo, por ejemplo, es con el MSP obtener la información de cada uno de esos nodos que le di específicamente, ¿vale? Y en base a las instrucciones que le di ahorita está analizando qué es lo que qué herramientas también tiene que volver a llamar en el MSP para poder ejecutar esa acción que le indique. ¿Vale? Para este tipo de acciones, a diferencia de las imágenes, porque claro, en las imágenes usábamos Nano Banana, ese API está bastante pulido y es un modelo propio donde le entregas el prompt y se encarga el modelo de hacer todo. Aquí tenemos nosotros que jugar un poco con analizar, planear e iterar un poquillo más con el MSP. Por eso se tarda también un poquillo más. Bueno. Y es cierto que hasta ahorita, bueno, tiene semana y media también el desarrollo, ¿vale? He hecho unas cuantas pruebas. Sí, es cierto que también con todo lo que es la parte matemática, que tiende la IA también a equivocarse un poco, ¿vale? No, de verdad que lo hace bastante bien. No tengo tan claro, también usamos, bueno, lo que tengo ahorita aquí es un modelo, bueno, ahí veis más o menos el plan. De hecho, es bastante explícito en lo que te dice, te da hasta todas las posiciones, qué fue lo que hizo, cómo lo va a calcular, etcétera, etcétera, ¿vale? Le voy a dar el plan. Y si no me deja mal esto, deberían de estar los tres frames totalmente alineados uno con otro. ¿Vale? El último no muy bien lo dejo. Esto no se separó correctamente. Bueno. Pero bueno, lo dicho, esto es un poco juguete ahora. Al final MSP lo que te permite es hacer ese estilo de cosas. Cosas que tal vez para ti hacerlas a mano o a futuro, por ejemplo, si quieres usar esta herramienta como, imaginaros, generar presentaciones, pues puedes darle con la IA, por ejemplo, genérame un layout en base a varios layouts que tengas para que puedas hacer cosillas más chulas con toda esta parte generativa, ¿vale? Y yo creo que no se me escapaba más nada.